Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este miércoles, por cierto es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, día en el que tradicionalmente, al menos tiempo atrás, la prensa solía intentar colar, ya saben, alguna noticia falsa entre las verdaderas como inocentada para sus lectores. Es verdad que la costumbre en estos años ha decaído, ya no es tal. Pero es verdad también que cuando lo hacen y cuando cuelan alguna de esas noticias cuesta distinguirla. No sé si eso dice mucho o poco, en honor al periodismo, la verdad, pero con la que está cayendo, inventarse una noticia y que cuele como verdadera siendo falsa ya tiene mérito. Yo no sé si a nuestros invitados de hoy les han gastado alguna inocentada en este día, 28 de diciembre, o no. Fernando Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y no me digas que la inocentada es haber empezado tarde este programa y con el retraso que conlleva para... Bueno, eso más que una inocentada fue un... No, fue una inocentada propia del Ayuntamiento de Oviedo. O sea, vengo con tiempo suficiente, aparco el coche y me calcan una multa de la hora por 9 minutos sin posibilidad de ver a la gente, porque nunca se ven. Cuando te la ponen, yo no sé si tienen algún tipo de fantasma. Inmediatamente desaparecen, sí. Que no es una gente, que yo estoy por pensar que Oviedo es diferente hasta para eso. Yo pensaba que un particular a mí no me puede sancionar administrativamente, siempre pensé que era cosa de funcionarios. Y aquí en esta ciudad, pues a diferencia que de Gijón y de otras, tiene un peso potestad, mientras que en otras tiene que haber un agente de la autoridad, un funcionario, para corroborar que la proposición de sanción que te hacen se ajusta a derecho y a ley. Aquí no, aquí recaudación pura y dura, y ya que no te ponen una pistola detrás de la espalda, por 9 minutos. Me dijeron, puedes anularla pagando 3 euros, no sé qué más. Bueno, pues yo sigo procedimiento administrativo y ya veremos a ver en qué para esto. Esa fue la inocentada de hoy. No está mal. Bueno, oye, que digo yo que en Gijón también será así, ¿no, Arturo? Pues no lo sé, en Gijón ¿cuál es la costumbre? Lo que sí puedo decir respecto a la cuestión relacionada con las multas es que en los presupuestos que se aprobaron ayer por el Ayuntamiento de Oviedo hay una partida referente a las multas donde se prevé un aumento de recaudación de un 44% con relación al año anterior, con lo cual eso quiere decir o que los ovetenses, bueno, o los señores de Gijón que vienen a vernos a Oviedo, son unos infractores muy importantes, o que hay una velocidad recaudatoria, ¿no? En ese aspecto sé que sí, que en esa partida fue una de las que nosotros criticamos específicamente, la relacionada con la previsión de aumento de multas. Yo eso, perdona que te corte, solamente apuntar 2 cosas. Una, o antes había una dejación de funciones y era un poco la casa de Tócame Roque, aquí cada uno hacía lo que le da la gana, o resulta que los ciudadanos se han vuelto de repente unos indignados, unos rebeldes civiles, unos insumisos que van a saltarse la ley a la torera con un porcentaje tan elevado. ¿Cómo se puede hacer una previsión de las multas que se van a poner? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo sabes tú que un 40 y tantos % van a aumentar las multas? No sé. Pues la verdad es que no tengo ni idea cuál es la técnica utilizada para hacer ese tipo de previsiones. No tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier caso, una previsión de un 40 me parece una previsión excesivamente elevada, ¿no? Si lo hiciéramos en términos un poco más, diríamos ambiciosa, ¿no? Ambiciosa. Sí. Yo diría codiciosa. Sí, más bien. Y bueno, y que digo yo que ahí no hay pacto entre el partido gobernante y Foro Asturias en el ayuntamiento. ¿En eso se ponen de acuerdo, en lo de las multas o en otras cosas? Ya puestos a preguntar. Bueno, ya saben lo que dio de sí el día 27 ayer, ¿no? Nosotros apoyamos los presupuestos, votamos a favor de los presupuestos en el Ayuntamiento de Oviedo, pese a que se dieron algunas circunstancias, como es el caso de que se nos ha ninguneado a lo largo de todo este tiempo, no solamente en relación a los presupuestos, en relación a todo, por parte del alcalde de Oviedo, ya que nosotros presentamos algunas enmiendas en las que las previsiones que hacíamos era una reducción de ingresos de 2 millones de euros con relación a porque nos parecía que era la forma más ajustada de decir, sobre todo porque hay que conseguir, como sea, el déficit que disminuya o que desaparezca, ¿no? El déficit público. Si hay unas previsiones de ingresos con relación a las multas, por ejemplo, de un 40 y tantos % de elevación, o una elevación en las previsiones de ingresos derivadas de la escolarización de escuelas infantiles, cuando la previsión es que se aumenten en un 50% o en un 100%, perdón, y las previsiones de ingresos es de un 245%, pues también hay una previsión de ingresos elevada. O sea, hay unas expectativas de ingresos que van a crear
unas expectativas, perdón, hay unos ingresos y unas expectativas de ingresos que van a crear también unas expectativas expectativas de posibilidades de gasto que luego no se van a corresponder. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que eso que produce, si luego hay menos ingresos de los gastos que efectivamente se han generado, pues que se produce déficit. Eso es lo que nosotros nos oponíamos, es decir, estamos hablando de 2 millones. No obstante, sí es cierto que apoyaron enmiendas del Partido Socialista que coincidían en cuestiones relacionadas con las nuestras, salvo la cuestión esta que digo de los ingresos, que hablamos de 2 millones de euros, y apoyamos los presupuestos, lo cual no significa de ninguna manera que hayamos entregado ni un cheque en blanco, ni haya sido un contrato de adhesión, que nosotros nos hayamos adherido libremente a lo que propone el gobierno. Pero sí, ¿no?, supone un aperitivo para futuros pactos, porque estamos cansados ya todos, yo creo, ¿no?, en general los asturianos. Fernando quizá ahora puede intervenir sobre eso, de decir, bueno, ¿y cuándo va a haber una estabilidad en el Principado, que no la hay, ¿no?, por un gobierno en minoría? En fin, ¿puede suponer esto un aperitivo? Yo creo que... Ni aperitivo ni... Yo creo que ayer, hace unos días, personalmente yo le envié una carta a Gabino de Lorenzo, en la carta en la que le decía que era necesario, que los obetenses exigían que él y yo nos reuniéramos para tratar de dar soluciones puntuales a los problemas. No se trata de hacer un pacto de gobierno porque, insisto, nosotros no estamos en la idea de hacer ningún pacto de gobierno en absoluto. La idea nuestra es la de colaborar puntualmente sobre temas puntuales desde una posición leal, que es donde nos colocaron los asturianos, los obetenses de momento, ¿no?, en una oposición leal. Y que, bueno, de esa manera, si él ganó las elecciones en Oviedo, como así es, debe gobernar, pero intentar soluciones puntuales. Él no contestó a esa solicitud y ayer en el Pleno sí lo dijo abiertamente, aprovechando el Pleno y aprovechando la publicidad que dan las cámaras, que él no hacía nada más que acuerdos globales, es decir, que el acuerdo al que llegase él... Todo, no se pacta nada. Efectivamente, o se pacta Principado, ayuntamientos, tal, bueno, eso... Alabo su sinceridad, pero desde luego me parece sencillamente un despropósito decir eso. Primero, porque los acuerdos globales significa que a lo mejor se pacta en Gijón lo que interesa a los obetenses, y en Oviedo lo que interesa a los de Avilés, y en Avilés lo que interesa al Principado. Es decir, aquí se trata de compartimentos estancos en el ámbito de las negociaciones, y nosotros tenemos un programa. Supongo que el PP tendrá su programa y defendiendo cada cual su programa, que es el compromiso que tienen con sus votantes, intentar soluciones en cada uno de los ámbitos o de las administraciones, que es como funciona. Y el interlocutor en Oviedo para negociar con Foro, quiera o no quiera, Gabino de Lorenzo, el interlocutor se llama Arturo González de Mesa, y ese, que soy yo, pues es con quien tiene que hablar, quiera o no es con Francisco Álvarez Cascos, porque Francisco Álvarez Cascos no es el interlocutor para hablar de Oviedo. El interlocutor, para lo que es interlocutor Francisco Álvarez Cascos, es para hablar, como presidente del Principado, cualquier negociación que se relacione con la actividad de gobierno que a él le compete. Fernando, sobre este tema, ¿algo que quieras aportar? Hombre, la realidad es muy terca y la realidad es que si Gabino intenta involucrar a Francisco Álvarez Cascos será porque tiene alguna esperanza de conseguirlo. Porque es que además todo esto nació por un despropósito de la Dirección Nacional del PP en aquella configuración de las listas autonómicas que dio lugar al nacimiento de Foro. Porque la gente de la calle ve que, hombre, las diferencias ideológicas no son tan grandes. Lo que pasa es que, claro, la realidad nació con una cuestión estructural que dio lugar a Foro, y luego con una situación coyuntural en la que nadie consiguió una mayoría absoluta suficiente para gobernar en ayuntamientos, en el Principado, tal, de manera que los pactos eran lo lógico. Nacieron con aquella idea del recelo contra natura de que los que marchan de un partido, los que son expulsados, los que se enfadan, lo acaban pactando con los antiguos correligionarios, pero por otro lado a favor de natura o a natura o en la lógica de que si eres de la misma opinión y de la misma idea, pues lógicamente tendrás que votar con ellos. Lo que la gente espera es la gobernabilidad de Asturias, que no puede seguir un año más, y me parece que sería quinto año. Eso me refiero. Es que o a lo mejor sí, porque en Bélgica estuvieron con un gobierno provisional funcionando. No parece que sea Si la gente se está hartando de los políticos en Asturias... Claro, ¿qué pasó? Ahora hubo unas elecciones nacionales donde el PP arrolló, ha dejado una situación comprometida a Foro.
La inoperancia del Partido Popular en Asturias ha sido manifiesta a lo largo de todos estos años. Foro le falta la experiencia de gobierno en algunos temas en los que se está gastando políticamente. Puedo recordar cosas en Gijón que se suman a los no muy buenos resultados electorales en las generales, que por otra parte aquí se pronosticó porque era bastante lógico. Queda como consecuencia una situación de crisis permanente que no puede durar, que no debe durar. Esa oportunidad está siendo aprovechada ahora por el PP para sacar rédito de su victoria electoral en las generales y conseguir victorias parciales en las autonómicas y en las locales. Yo creo que va a una negociación global porque Foro necesita en Gijón de la ayuda del PP para los presupuestos, y si lo saca con la abstención del PP, pues la cosa se complica todavía más, porque lo que antiguamente se conocía por un gobierno de amplia base social desaparece. Y desaparece a nivel de Asturias. Y encima hay municipios como Avilés que también están siendo beligerantes porque son del PSOE. ¿Qué pide el ciudadano? ¿Qué es lo que tienen que entender los políticos? Un entendimiento global, o un entendimiento parcial, o un entendimiento. Y que no se encastille nadie en su situación. Y yo creo que Foro ha dado más foro a nivel general. Y el PP en Gijón, claro, me decía a mí un concejal de Foro, es que los concejales del PP, si no llegan a darnos su voto el día de las elecciones municipales, los militantes del PP los crucifican. O sea, tuvieron que acudir al ayuntamiento protegidos por la policía local. Claro, porque la gente, el militante, el que estuvo currando durante años en favor del PP, o para quitarlo PSOE, por lo que sea, no me quiero alargar, no puede ni quiere soportar que esta región siga cayendo en picado dentro del ámbito nacional. Y como para colmo, la victoria en las elecciones generales del PP fue por mayoría absoluta y arrollando. Foro no va a contar en la política nacional por mucho que Abascal se haya dado su voto a Mariano Rajoy. Sus posibilidades de gobierno en Asturias se van a contraer por su inexperiencia política, por la crisis económica, por unos presupuestos que van menguando y que la gente no entiende que cuando quitas un gasto de ahí lo que le quitas es el concierto o la luna navideña o no sé qué, y en realidad está haciendo un favor a su bolsillo. Es muy difícil convencer a la gente de que una contención al gasto supone un ahorro para su bolsillo directamente. Todas estas circunstancias van a meter una situación de crisis gorda a Foro. Es como si estuviese sometido al abrazo del oso. Y ahí yo creo que desde fuera lo veo, que va a estar obligado a ceder. Claro, no sé hasta qué punto. Gabino es muy voraz. No debería ceder tanto como Gabino quiere. Y hablando de Gabino, ese rumor que se dice que se va a delegación de gobierno y que eso podría allanar el camino. Bueno, yo lo quería antes de sí, por añadir un ingrediente más, pero bueno, sí. Hay una cuestión que me parece importante, y es que Gabino tiene que asumir que a él lo eligieron los ovetenses para ser alcalde de Oviedo, no para gobernar el Principado de Asturias, ni para reñir ni discutir con Francisco Álvarez Cascos. Es que, vamos a ver, a mí no me eligió nadie de Avilés, a mí me eligieron en Oviedo, ni en Gijón, ni en Valdés, me eligieron en Oviedo, y si me eligieron en Oviedo es para negociar y discutir y solucionar los problemas relacionados con esta ciudad, con este municipio. Pues Gabino tiene que asumir eso, no puede seguir en esa actitud tan megalómana de creer que él tiene que decidir y resolver y tal. No, mire usted está en Oviedo y además es que se lo van a agradecer. Es que se lo van a agradecer sus propios votantes y los ovetenses, que intente solucionar los problemas de Oviedo y que deje a los representantes que tienen en el Principado para solucionar los problemas relacionados con el Principado, que es una obviedad. Es que yo no sé cómo no asume esa. Luego la posibilidad de que él se pueda ir, que es algo que Víctor, usted me sacaba a colación, que si se iba a producir una posibilidad de allanamiento hacia el diálogo y hacia las relaciones, pues no lo sé, posiblemente, pero claro, es un futurible y tampoco sé quién sería el sustituto ni en qué condiciones quedaba, pero en fin, de momento las posibilidades son claramente, estando con Gabino ahí, es claramente difícil porque él niega toda posibilidad de negociación. Hombre, el sustituto, perdone que se lo mencione precisamente Arturo, es Caunedo. Pero Caunedo, no precisamente hay buenas relaciones, ¿no? Caunedo no es necesariamente el sustituto, ¿eh? Bueno, no. El número 2, ¿no? Bueno, es el número 2. En principio todo parece indicar que pueda ser Iglesias Caunedo, pero no necesariamente tiene que ser él. Y tampoco creo que el hecho de que sea Iglesias Caunedo suponga ningún obstáculo, a mi modo de ver,
Vamos a ver, el problema de que tú tengas más simpatías, menos simpatías por una determinada persona, a mí, desde luego, el ejercicio de responsabilidad política que me han conferido los ciudadanos ovetenses, desde luego no va a impedir en nada, en absoluto, sea quien sea el que esté ocupando, como lo dije yo a él ayer, en el día de ayer, la silla gestatoria, desde luego no va a impedir en nada el que yo mantenga el deseo de entablar una etapa de diálogos o de relaciones para solucionar cada uno de los problemas puntualmente. Es decir, una de las cuestiones que decía, y era que yo estoy dispuesto, y se lo voy a decir a Gabino cuando tenga ocasión, y si no se lo mandaré, porque como no hablo con él, porque yo no lo veo, es que de verdad es increíble que llevo en el ayuntamiento desde el mes de junio y nunca hablé con Gabino de Lorenzo, nada más que las intervenciones en los plenos. Eso va a los plenos, ahora ya sí va a los plenos. Claro. Bueno, sí, va a los plenos, pero no va a las comisiones, porque no está en ninguna comisión, no va a las juntas de portavoces, y intenté hablar con él a lo largo de todo este tipo de varias ocasiones y no ha sido capaz de recibirme ni una sola vez. Estamos hablando de un hombre que se encuentra en una especie, por eso decía yo lo de la silla gestatoria, un tono un poco como de grandeza, de elevación, de tal, donde se mantiene completamente al margen. Y claro, al margen es un concejal más, es un edil que ocupa el cargo de alcalde y que tiene que relacionarse con los grupos políticos y especialmente y de forma primordial con el primer partido de la oposición y de forma primordial dentro de ese partido de la oposición con quien es su líder y en consecuencia conmigo. Claro, si no lo hace, estará incumpliendo sus obligaciones. ¿Entiendes? Si es Caunedo, pues tendrá que ser Caunedo, pero sea quien fuere, yo lo digo, insisto, estoy dispuesto a meterme en un despacho, en el despacho de Gabino de Lorenzo, con él o con quien sea, y con un secretario o una secretaria que sea capaz de tomar nota por escrito de los acuerdos que se lleguen. Coger la llave, abrir la ventana y tirar la llave. Y ahí no sale nadie hasta que no haya acuerdos. Sin whisky en el despacho. Yo nunca trabajo con whisky ni con... No, ya lo sé. Me lo figuro. Yo nunca trabajo ni en ninguna mesa con manteles ni con copas. Entre otras cosas... Porque sangre... Se explica por qué no te recibe, claro. Nunca, en ningún caso. Y además voy a decir más. Sangre que riega sangre que riega abdomen no riega cerebro. Con lo cual, a la hora de trabajar, hay que estar ligerito de equipaje alimenticio y de líquidos para poder trabajar a gusto. Decía Don Quijote que a mucho vino, poca cabeza. O sea, que eso está en el Quijote. No, lo digo porque ahora se explica por qué no se reúne con... Claro, pues a lo mejor... Si va palo seco. No, y Caunedo, si me permites, claro, yo desde la distancia, desde el mínimo respeto, claro, digo mínimo, Gijón puede permitirse no, esto, si me dejas de los de Gijón también, no pasa nada. Aquí ya sabes que no estoy precisamente por andar haciendo la guerra. Tú mejor que nadie lo sabes. No, hombre, Caunedo lo comentábamos antes, fuera of the record, se dice, fuera de pantalla, que a mí sí me pareció un come niños, o sea, mucho amenazar, pero nunca le pego una hostia a nadie. O sea, al final a ver si de verdad se va a dar 2 tortas con la mano abierta. Porque, bueno, por lo visto, pues según me contaron por aquí, por esta ciudad, le gusta ir por ahí amenazando a la gente hasta que un día se encuentre con alguien que le dé 2 tortas a él, ¿no? Cosa que le va a pasar a cualquiera, no personalizo Don Caunedo, sí, pero bueno, suele pasar con los perros ladradores que luego son poco mordedores, ¿no? Bueno, será frivolidad, Yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Lo que me pregunto es, también desde la distancia y además con toda la ingenuidad, ¿por qué diablos vuelve a ganar las elecciones una persona que ni siquiera cumple sus funciones de alcalde, sino de concejal electo? Porque los ciudadanos no nombran alcalde, los ciudadanos nombran concejales. El alcalde lo eligen los concejales. Y entonces, bueno, pues se supone que debería él, y como todos los demás, ¿no?, tener responsabilidades en los que, digo yo que le gustará también quedar al día de mañana con una última gestión, si es que está la última, en el que haya intervenido directamente en alguna cosa concreta que haya sacado adelante, de la que se sientan orgullosos sus conciudadanos, y no tanto de figurar, como decíamos afuera, con militares, con clérigos, no sé. Si... Bueno, le gusta mucho ese tipo de boato, a Gabino de Lorenzo, las procesiones, los obispos, los militares, este tipo de boatos le gusta. Posiblemente encaje en este puesto de delegado del gobierno, porque hay mucho de ese tipo de reuniones, ¿no?,
con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal jefe, sí, el obispo, el tal, este tipo de cosas que hay gente que le gusta. Es curioso, a mí yo reconozco que soy poco dado a ese tipo de cosas, si hay que hacerlas se hacen, claro, como es lógico, pero en fin, es un poco lo que estábamos comentando hace un momento, es decir, en España hay una costumbre muy arraigada, no es de Gabino de Lorenzo, es una costumbre muy arraigada, de reunirse a trabajar en torno a una mesa. A lo mejor tiene algo de positivo. A mí, personalmente, no me gusta absolutamente nada. O sea, a mí esto de comer y beber, bueno, pero será costumbre oriental, no lo sé. Pero, vamos, así les fue. Pero a mí el comer y beber no me interesa en absoluto. Es decir, yo si tengo que trabajar y cada cosa tiene su momento, no le encuentro ninguna gracia ni a trabajar en una partida de golf, ni me parece una excentricidad y una cursilería, o en torno a una mesa me parece que al final, pues bueno, hay una camaradería que no corresponde. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su historia. Y si vas a comer para hablar de otras cosas, para hablar de tonterías, de tal, y pues, tomas una copa o tomas cualquier cosa, que siempre hay un momento de alegría y de euforia y de tal, me parece muy bien, pero no mezclemos churras con merinas. A la hora de trabajar, una mesa trabajando y cada cual en la posición que tiene que estar. No, aparte, ya sin frivolizar, porque hasta ahora hizo un papel frívolo. Yo no le veo en el papel de delegado del gobierno por la que se avecina, porque la inestabilidad social va a ser muy fuerte, sí, como parece, va a seguir aumentando el paro, van a desaparecer las ayudas sociales, va a haber gente desesperada, entonces el orden público va a ser un tema candente en los próximos, si no meses, el próximo año. Y la persona que está al frente de eso tiene que tener la cabeza fría, el corazón caliente, que la mano derecha no vea lo que hace la izquierda, guante de seda en puño de hierro, todos los refranes que queramos utilizar. Pero yo no veo a Gabino Lorenzo en ese papel, porque, hombre, en una época de bonanza social y tal, pues delegado del gobierno, en fin, te puede pillar una nevada ahí descontrolada, coyunturalmente y tal. Pero, sí. Claro, sí, pero va a ser una cosa gorda, creo que y además no hablan nada bien de la manida regeneración del PP en cargos. Es un puesto de responsabilidad en el que, como los extintores y los cascos hacen falta cuando pasa algo y no se ven cuando no pasa nada. Entonces, bueno, como la frase aquella que dicen de que la risa va por barrios es absolutamente cierta, en Gijón las cosas no están menos fáciles. Es curiosísimo lo que puede ocurrir porque, yo les cuento, el Partido Popular pacta con Foro los presupuestos, los pacta, por tanto se supone que debería votar en esta misma semana, creo que es este jueves, votar a favor, y ahora dice que a lo mejor no. Una vez pactados, a lo mejor se abstiene y no pacta a favor. Es curiosísimo, porque parece ser que ha habido una carta del presidente regional de los populares, Ovidio Sánchez, prohibiéndoles que apoyen esos presupuestos. También se les prohibió que votaran a favor de la investidura de Foro y no hicieron caso. Así que habrá que estar muy atentos de lo que ocurra en ese pleno, ¿no? Les ganó Foro por goleada. O sea, ningún partido gana nunca unas elecciones, las pierde el que está en el poder. O a nadie ocupa la oposición de otro cuando la oposición funciona como tal. Es una paranoia absoluta lo de ese partido en la ciudad de Gijón. Eso explica cómo fue una ciudadana que siempre gobernó el Partido Socialista, siempre, y donde, si tenían alguna persona de valor, se encargaron sistemáticamente de machacarla desde su propio partido, y hablo otra vez desde fuera, y ahora resulta que elaboran los presupuestos conjuntamente, porque Pilipardo supongo, en un golpe, en un ataque de supervivencia, pues participó en la investidura de Carmen Morillón, y ahora dijo, bueno, vamos a colaborar haciendo los presupuestos, a ver si encuentro un espacio para respirar. Y su propio partido le está cogiendo, echando las manos al cuello, dejando en entredicho el pacto, que no tiene por qué ser escrito, puede ser hasta tácito, o sea, y volviendo otra vez a dejar a su partido y a Foro, de los caballos socialistas, que no olvidemos, ganaron en Gijón. Ganaron en Gijón. O sea, tiene más concejales que nadie y sacaron más votos que nadie. Es, una vez más, un sinsentido, un contradios. No quieren aprender todavía, seguramente porque la Dirección Nacional mantuvo una dirección regional en Asturias que no respondía en absoluto a los intereses de los militantes y de los simpatizantes del Partido Popular. Allá ellos.
Hay una cuestión que es clara en este punto concreto, y es que Ovidio Sánchez tiene que asumir que los concejales del Partido Popular en Gijón tienen que ser soberanos a la hora de decidir la problemática relacionada con Gijón. Porque es que si no, esto se convierte en un auténtico contrafuero, ¿no? Es decir, vamos a ver, oiga, ustedes, ¿qué son? ¿Simplemente obedecen las consignas que en cada momento le interesa al presidente de su partido? Hombre, esto, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Usted tendrá que someterse a la disciplina que le marcan sus electores, y sus electores le marcan una disciplina sobre la base del programa electoral que usted presentó, y sobre la base de ese programa es a lo que usted está sometido desde el momento que lo han elegido como concejal. Y en el caso de Gijón, si se ajusta a su programa y se ajusta a los principios programáticos y a lo lógico natural, es que Pilar Pardo actúe en consecuencia, no obedeciendo lo que dice Ovidio Sánchez, que recupera su poder de presidente ahora después de haber estado viviendo una situación de letargo durante tanto tiempo. ¿Algo más sobre este asunto? No, muy brevemente, es un problema de la falta de democracia interna en los partidos. Cuando todo va bien, todos se hacen de palmeros del líder. Cuando todo va mal, pues salen las garras a morder, salen los colmillos al cuello del jefe caído. Evita la regeneración, evita el debate, evita la tormenta de ideas, evita la credibilidad de los que somos escépticos con los partidos y da lugar a situaciones de estas. Claro. Bueno, señores, como queremos tratar otros temas, vamos a hacer una pausa para marcharnos a publicidad y a la vuelta hablamos de otros asuntos. Por ejemplo, de que hoy hemos conocido, por fin, después de años de democracia, hasta ahora no sabíamos exactamente cuánto ganaba el jefe de Estado español, el rey. Hoy lo hemos conocido, casi 300.000 euros brutos al año. Un favor que en este caso, y gratuito, en este caso sí gratuito, le debemos a Urdangarín, seguramente. Gracias a eso se sabe, creo yo. A ver qué opinan nuestros invitados. Vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Seguimos en este debate público de hoy, en este Día de los Inocentes. No es una inocentada, es una noticia real. Se había anunciado, de hecho, ya desde hace bastante tiempo, desde hace al menos unas semanas, que de forma inmediata la Casa Real iba a publicar en su propia página web los sueldos que tienen tanto el rey como el príncipe de Asturias. Y hoy ha ocurrido así. Ha sido casualidad que sea precisamente en un 28 de diciembre. Cerca de 300.000 euros brutos al año. El príncipe gana la mitad, de ahí hay que descontar IRPF y hay que descontar que el 40%, creo que se lo lleva Hacienda, aunque esto es un círculo vicioso, claro, en este caso, ¿no? Lo de los sueldos. Fernando, ¿qué te parece? Como todo, como los coches. Un coche de 8 millones, si funciona muy bien y tal, no sé qué, al final no resulta caro. Un coche de 2 millones, si está continuamente en el taller y al final lo tienes que tirar, pues sí que resulta caro y demás. Hombre, a mí me parece que 292.000 euros brutos al que le quieres descontar el 40% de Hacienda, que no tiene dietas y carga con los gastos de la Casa Real, a mí no me parece demasiado. El príncipe es el 37% de la retención. Tampoco me parece una barbaridad comparado con los 230 millones que se lleva Italia, que es una república, los 120 de Francia, los 32 de Holanda, que es una monarquía y que es lo mismo que la de Gran Bretaña, que es una gran monarquía, pero luego en Gran Bretaña, aunque no es demasiado 32 millones, se funde medio kilo en bodega. Sí. Y luego resulta que ¿cómo se puede mantener la presidencia de la República Federal Alemana con solamente 20 millones? Posiblemente porque la gente ignore que el presidente de Alemania no es Angela Merkel, porque ese es jefe de gobierno, es canciller, y la presidencia es una figura ornamental con muy pocas atribuciones. Claro, casi ni se le conoce, es un señor que apenas si sale. No sabe quién, la gente no sabe. Pero claro, en Italia sí, en Italia el presidente de la República no es el primer ministro, y sin embargo tiene 230 millones, tiene 900 empleados la presidencia de la República Italiana. Esto seguramente nació porque como la República Italiana es heredera de una monarquía en este siglo, es decir, el año 48, 49 fue cuando se dictaminó en la Constitución italiana, pues claro, quisieron reforzar la institución inyectándole dinero, funciones, no sé qué. Lo de siempre. A mí,
lo que importa no es lo que cobra el rey, sino en qué lo gasta y si está bien empleado. Es decir, si ese servicio, si ese dinero que funde va en beneficio de los españoles o no. Prefiero que el rey gane mucho más y que Urdangarín no se lleve una perra, o que no haya una inestabilidad política, porque vuelvo a repetir que lo importante no es la forma de Estado, si monarquía o república, sino la forma de gobierno. Y España yo creo que es una república coronada, donde me parece que los favores que el rey ha hecho al Estado en los últimos 30 años están fuera de toda duda y que no me parece que sea caro. Sería mucho dinero si estuviese haciendo desmanes como hicieron algunos presidentes de la República, otros reyes en nuestro mismo país. Vamos, y no muchos gobernantes. No es más barata la República, al contrario, ¿no? No, pero que hay monarquías más baratas, monarquías más caras, repúblicas más baratas, repúblicas más caras. Hay una desigualdad tremenda en esto, incluso en los países de nuestro entorno. Porque ¿cómo Holanda puede tener el mismo presupuesto que la corona británica cuando, hombre, la diferencia de responsabilidad en lo que es el concierto mundial y en el propio país es mucho mayor? La reina de Inglaterra es emperatriz de un imperio que se llama la Commonwealth y es jefa de Estado de países como Uganda, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Es decir, no hay una contraposición. Vuelvo a repetir que escandalizarse por una cuestión de que gana más o gana menos, pues si lo hace muy bien debería ganar más, y si lo hace mal debería ganar menos, o quitarlo y poner otro rey, otra república. Yo ahí no me escandalizo. Hay que hacer una especie de balance. ¿Está bien invertido por el pueblo español en la jefatura del Estado ese dinero? Sí. ¿Es poco? Pues hay que aumentarlo. ¿Es mucho? Pues hay que reducirlo. ¿Es demasiado? Pues hay que quitarlo. Como lo que decía de los coches. Decía yo antes lo del círculo vicioso porque se le paga con monedas en la que aparece aparece su perfil, claro. O sea, que le cobran por la cara. Por lo menos, bueno, ahora ya no, pero antes por lo menos sí, ¿no? Sobre este asunto del rey, Arturo. Bueno, hay una cuestión muy clara. Yo prefiero, a la hora de hablar de los sueldos del rey, me gustaría detenerme en un aspecto muy concreto, el aspecto distinto al aspecto del dinero, para comprender luego efectivamente si gana mucho o gana poco. Vamos a ver, el rey de España, Juan Carlos, desde el mismo momento que es coronado, yo creo que ha hecho por España y por los españoles cosas absolutamente impagables. Desde el nombramiento de Adolfo Suárez para que diera paso a la ley de partidos políticos y poder pasar España de lo que era una dictadura a una democracia, pasando por su actuación en el 23 de febrero frenando aquel golpe de Estado en el que está... ¿Es así o es lo que nos han contado, Arturo? No, dijo aquel, y yo estoy de acuerdo con aquel. No el golpe de Estado, sino aquel en concreto, el de Tejero. Aquel golpe de Estado. Los demás no sabemos, pero el de Tejero... Aquel golpe de Estado que frenó claramente, porque es una cosa que está como frenó Armada, como no se le recibió en la Zarzuela, cómo salió luego en la televisión hablando con relación a las órdenes que había dado a las distintas capitanías generales. Eso lo vimos todos, es decir, eso es una realidad y hay documentos gráficos que lo demuestran. Si seguimos adelante, a lo largo de todos estos años, dése cuenta que cuando él recibe la corona era un chico joven, era un muchacho de 30 y tantos años, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Y luego es importante también el papel que ha venido haciendo como auténtico embajador de España, no en un país concreto, sino en todos los países del mundo. Por lo tanto, si no quiero hablar de la corona, quiero hablar del rey, que se llama Juan Carlos. Entonces, creo que es impagable todo lo que ha hecho y debe de reconocérsele personalmente a él. Yo no voy a entrar en las cuestiones relacionadas con la familia y especialmente con su yerno, porque supongo que es una situación desagradable, pero aquí sí van a permitirme que haga una deriva de mi condición de político a la de abogado. Y entonces yo tengo un poco la costumbre, porque como abogado que soy, de pensar que cuando se plantea un problema de orden jurídico máximo, si además puede ser de orden jurídico penal, hay que presumir que a quien se le acusa puede ser inocente, máxime cuando es una persona pública. Digo máxime cuando es una persona pública porque muchas veces el particular de la calle, cualquier particular de la calle que se le encausa, sufre la pena que se llama pena ya de banquillo, es decir, sentarte en el banquillo de los acusados, aunque luego se te absuelva. Pero cuando quien está encausado o quien está imputado o quien está bajo sospecha es una persona pública, además de la pena de banquillo, sufre la pena de la condena de la sociedad o de la condena
de los medios de comunicación. Yo no tengo ni idea, porque no conozco el sumario, conozco lo que se lee por la prensa y tampoco me detengo excesivamente en esos particulares, pero lo único que puedo decir que yo, en principio, mi obligación es presumir la inocencia de una persona y veremos a ver. Yo sé que se vende mucha literatura periodística en orden a estas cosas, pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, yo vuelvo a insistir otra vez más en que todavía los españoles no distinguimos muy bien entre monarquía, corona, familia real. Efectivamente. Y son instituciones diferentes. Y el otro día ponía el ejemplo de que España era una monarquía, incluso cuando con Franco sin rey, de que la corona tiene un título en la Constitución que lo desarrolla, que es las funciones, que la familia real es una institución también, pero que no está definida por fuerza de ley, y que incluso hay otra institución más, que es la Casa Real, que es el conjunto de personas que administran las tareas del rey como presidente de gobierno, y también lo que pasa es que está un poco mezclado con sus tareas como personaje individual. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los regalos personales que ha recibido Juan Carlos desde que es coronado, no sé si antes, han ido directamente a patrimonio nacional, cosa que no han hecho todos los políticos de este país. O sea, incluso aquellos que eran claramente de tipo personal, porque es que, claro, en tantos años siendo jefe de Estado, además las monarquías esto lo tienen muy trabajado. Es decir, el mantener unos vínculos muy estrechos personales entre, por ejemplo, países que no tienen otro vínculo de nexo, como Arabia Saudí y España, por ejemplo. Bueno, pues donde se confunden estas cuestiones de tipo personal, redundan en cuestiones de tipo político, económico, muy importantes para España. O sea que el rey de España, yo me lo imagino dando un poco la vara al rey de Arabia Saudí para que nos haga unos contratos pues para montajes allí de algunas empresas españolas, para el AVE, para el petróleo, tal, y luego los regalos que se reciben, pues en vez de quedártelos tú porque lo has hecho bien y tal, pues van a patrimonio, para que aquello de que la mujer del César debe ser honrada, además de parecerlo. Yo creo que la monarquía en España funciona fundamentalmente porque lo ha hecho bien la corona. Podría ser diferente. Podría ser una institución como Inglaterra, donde la corona ha tenido vaivenes y en cambio nadie cuestiona la monarquía como forma de Estado. Y luego, donde ha patinado muchos en la familia real, porque quiero decir a las pusilánimes que están toda la vida diciendo que se tienen que casar por amor, pues mire usted, estos matrimonios por amor, en una institución anacrónica como la monarquía, no funcionan bien. No funcionan bien. Y de ahí me sirve de ejemplo las de Inglaterra o peores. Porque se crean expectativas en jovencitos que no están preparados para ser reyes, pero que lo ven todo de color de rosa y creen que todo el monte es orgasmo, como decía aquel. Entonces, claro, vemos que en la familia real británica ha habido problemas desde el momento que eran matrimonios morganáticos. En la familia real española, pues ya hay una divorciada que se ha casado con el príncipe. Ya están divorciados Elena y Marichalar, y los otros no están divorciados porque supongo que tienen que pensar en otras cosas en las que pensar. No quiero decir más que esto. O sea que, ¿y quién están dando un ejemplo? El rey y la reina, profesionales de la historia. Porque la única manera de mantener una monarquía es siendo un profesional, es decir, asumiendo esa responsabilidad muy seria en la que tienes el privilegio de ser la máxima magistratura del país por cuestiones de cuna, pero donde además la nobleza obliga. De todas Algo maneras, más que queráis, y si no cambiamos de asunto. Sí, Porque de hay todas otros maneras, temas, sí es importante destacar respecto a las monarquías democráticas. Primero, que parece ser, yo tampoco tengo hecho una valoración, que es más barato mantener una monarquía democrática que una república. Hablo de monarquía democrática, y cuando hablo de monarquía democrática es cuando se establece cuáles son las reglas de sucesión, cuáles son las competencias que tiene. Tengan en cuenta que hay otras monarquías que no son democráticas en el mundo, son las llamadas, o las que yo llamo monarquías comunistas, donde actúan con nepotismo. Bueno, y Cuba. Es decir, el nepotismo es una obviedad. Es decir, en Cuba sucede a Fidel quien Fidel dice, y es casualmente su hermano. Y en Corea del Norte es el hijo de Siria. Y en Siria total todo lo mismo y tal. Bueno, entonces quiero decir que ese tipo de existen. Es decir, es el nepotismo claro y absoluto. El caso de las monarquías democráticas, pues bueno, es una forma de gobierno tradicional, especialmente en Europa, en la antigua Europa, y que en principio funcionan.
A mí me da la impresión de que funciona. ¿Sabéis cuál es el estado más antiguo del mundo? Pues son dos monarquías, una hereditaria y otra electiva, Japón y el Vaticano. Claro. Sí, pero Japón es una monarquía hereditaria, que yo no sé cuántos años tiene la antigüedad, y el Vaticano es una monarquía electiva, porque es un monarca, bueno, por decirlo así, ¿no? Y hereditaria nunca lo sería en el Vaticano. No, es electivo. Bueno, nunca lo sería, lo hubo una temporada, los Borgia. Los Borgia, no, pero los Borgia no llegó a ser papa ningún hijo. No llegaron a ser papas, los nombró cardenal a César Borgia, Alejandro Borgia. Nombró cardenal a su hijo César Borgia, pero que le gustaba más el ejército, luego ya entonces lo nombró general, me parece, no sé. Españoles tenían que ser. Eran españoles, valencianos, parientes de Francisco de Borja, de San Francisco de Borja, curiosamente. Bueno, señores, hablamos de otras cosas. ¿Saben ustedes que ir desde Cantabria, desde Santander a Madrid, nos da muchísima envidia, cuesta apenas 10 euros con Ryanair? ¿Por qué en Asturias seguimos pagando ir a Madrid los vuelos tan caros? ¿Es necesario que, como se hace en otras regiones, el Principado subvencione a esas compañías para que oferten destinos? Lo digo esto porque la noticia continua en los últimos meses, casi podríamos decir en los últimos años, es la lista que va incrementándose cada vez más de destinos que se deciden suprimir desde Asturias, mientras aumentan en otros sitios. El último de ellos, el vuelo con París. En fin, Fernando y yo lo cogemos prácticamente todas las semanas vamos a París y nos ha fastidiado ahora enormemente el asunto, ¿no? Sí, además vamos separados, que la gente no piense. No, cuidado, sí. Es que Asturias no deja de ser una región remota del noroeste de un país del sur de Europa. Y eso se nota a veces, ¿no? El gran problema de Asturias histórico ha sido el problema de sus comunicaciones. Es la única región, yo creo, de Europa occidental donde no sales por autopista ni en el norte, que está al mar, ni en el este, ni en el oeste, ni en el sur. Bueno, en el sur pagando un peaje. Y las dificultades... Bueno, además es que es curioso porque la línea de Nantes, Gijón-Nantes, está funcionando bastante bien, precisamente porque han puesto una cosa económicamente viable, ¿no? En precios y en resultados. Pero en avión no debía ser así. La cornisa cantábrica, la cordillera cantábrica que pasará también en el caso de Santander y en el caso de Asturias. Yo ya no sé a qué se debe esta pésima mala suerte. Yo entiendo que las comunicaciones terrestres, pues por aquello de tener que pasar Pajares, pues están más difíciles. Pero hombre, cuando teníamos ahí el agujero hecho de la variante Pajares casi acabada, resulta que la cosa se va para 4 o 5 años a vista, se paraliza el tramo Unquera-Llanes, que nunca me cansaré de repetir, que fue una torta que se dieron el PSOE y el PP en la cara de los asturianos. Está funcionando poco o casi parado algunos tramos de la conexión con el occidente. Y claro, le tocaba también, si el tren iba mal, las carreteras también iban mal, pues la comunicación por vía aérea, pues también mal. Es que el peso específico de Asturias en el conjunto nacional es bajo, es pequeño. Bueno, Cantabria tampoco es que sea... Y tiene vuelos directos con Madrid por ese precio y con no sé cuántas ciudades más. No se me alcanza a comprender porque estamos tan... Porque Galicia son 4 provincias, bueno, entonces pues tienen un peso un poco mayor. La política de transporte en España... hay que empezar por decir que es absolutamente disparatada. Desde hace ya mucho tiempo es absolutamente disparatada. Yo confío ahora en el nombramiento de Ana Pastor, que es una mujer sensata, muy inteligente y muy buena persona, que mejore todo esto. Pero empieza a ser disparatada desde el momento en que se hicieron aeropuertos de una manera totalmente absurda. Galicia tiene, que yo sepa, 4 aeropuertos. Tiene aeropuerto Vigo, tiene aeropuerto Santiago, tiene aeropuerto Coruña y no sé si tiene también un aeródromo Lugo. Pero es que además tienen aeropuerto Oporto, y de Vigo a Oporto, de Vigo a Oporto hay menos distancia en tiempo o aproximada que de Oviedo a Ranón. Es decir, y luego nos encontramos con que el aeropuerto de Asturias es un aeropuerto infrautilizado. Y nos encontramos con que no sé si Ciudad Real tiene también aeropuerto. Y nos encontramos Castellón de la Plana. Pero claro, hacer un aeropuerto ya no es lo caro que supone hacer un aeropuerto, sino el mantener un aeropuerto, todos los gastos que supone. Y sin embargo se abandonó el desarrollo del transporte ferroviario, que es el que prima fundamentalmente en Europa en las comunicaciones dentro de lo que es el ámbito nacional
lo que tenía que haber unos transporte terrestre en condiciones y menos aeropuertos, que no son necesarios tantos aeropuertos porque mantener un aeropuerto es enormemente caro. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, pero claro, es que habría que mejorar y cambiar ese criterio. Yo me parece que me estoy proponiendo como ministro de Fomento, pero es que es verdad, es que yo creo que las cosas la política hay que actuar con racionalidad, como si estuviésemos en la empresa privada o como si estuviésemos en nuestras propias casas. Es la manera de actuar, pero no buscar el aplauso, la facilidad. Pues abrimos un aeropuerto en Vigo que está a 20 minutos de Santiago de Compostela y a media hora de Oporto, y el de La Coruña, pero hombre, preparen ustedes. Arturo, y subvencionar a esas compañías para que les resulte más rentable volar entre Asturias y París o Bruselas o lo que sea. Lo digo porque precisamente ayer Cascos decía que no está dispuesto a este asunto. Sí lo hacen otras comunidades, ¿eh? Bueno, pero yo, claro, depende, y no estoy en condiciones, como es lógico y natural, para hablar de este particular, si Cascos acierta o no en tomar este tipo de medidas. Supongo que estará completamente valorado y estudiada esa circunstancia. No están los tiempos para subvenciones. Recuerden, sin ir más lejos, lo que dijo ayer el actual ministro de Educación y Cultura. Vamos a abandonar la cultura de las subvenciones y, bueno, habrá que dar subvenciones a cultura, pero no estar constantemente con el tema de las subvenciones. Hombre, el tema de las subvenciones en materia de transporte tendría la ventaja, efectivamente, de que podría favorecer eso, el transporte y la creación de riqueza. Más turistas, ¿no? Puede traer más turistas, pero ¿qué expectativas son las que hay realmente? Porque, claro, si las expectativas que hay no existen, se trata única y exclusivamente de un brindis al sol, pero un brindis al sol caro. Y claro, los brindis al sol, así decir, oye, pues voy a Ryanair o a tal, y luego me dejan colgado de la brocha después de que les di la subvención, como pasó con las subvenciones que dio Areces en otro tiempo. Yo no me acuerdo con qué empresas fueron. Con la compañía aquella asturiana. Que bueno, yo subí en avión, en esa asturiana subí yo una vez, yo soy la única persona en el mundo que conozco que haya subido en esa compañía, fui yo. Y estaba Iñaki Artabe, que también, íbamos dos, me parece, en ese avión. No iba absolutamente nadie. Pero y de repente un día la cerraron, se marcharon con la subvención, me parece, y aquí paz y después gloria, claro. Entonces estas cosas hay que verlas con mucho. Suena muy bonito. Asturias da subvenciones a Ryanair o a EasyJet o a una línea para ir a tal, y vamos 3 veces a la semana a París y 5 a Londres. Bueno, vamos a ver. Oiga, sí, pero al cambio. Sí, yo pienso que si una cosa necesita subvención es que no tiene mercado. Si no tiene mercado, tarde o temprano es que desaparece porque no compite, o no es competitivo, o se piran, o se cambian de sitio. Subvenciones casi para nada, casi para nada. Cuando tienes que hacer subvenciones al cine es que la gente no va a cuota de pantalla. O sea, si subvencionas, y yo vivo y trabajo en una actividad que es la más subvencionada de todas, que es la cultura. Pero yo nunca creí en eso. Vamos a ver. Yo nunca creí que un músico tuviese que estar subvencionado en un concierto. Mientras no se conciencien los gobiernos de que el cine no es cultura, es industria. Esto sé que políticamente a lo mejor no es correcto, pero es que es así. Verdad. Es que el cine es industria, y el cine que funciona es el cine norteamericano, y el cine norteamericano es industria. Hindú. Entonces, efectivamente, español Torrente, por lo visto en la película que el año pasado tiró de taquilla y consiguió que el cine español se viera algo, porque por lo demás, efectivamente, pero hablando de los aeropuertos, salió adelante porque está subvencionado. Es que mira, además yo cada vez soy más liberal en términos económicos porque el mercado se regula bastante, y es que además pasa otra cosa con las subvenciones, que no desarrolles el intelecto, no amarras la cartera, y no pones personas al frente con ideas de contención del gasto y de rentabilidades óptimas. Si a mí me lo ponen más fácil con un dinero que me llega, dicho en otros términos, si papá está dando la paga al chaval a los 38 años, que le sirve para que esté tomando copas y viviendo bien y tal, el chaval nunca hará un esfuerzo o un sobreesfuerzo para encontrar trabajo, sacar alas y volar. ¿Vas a permitirme que haga un guiño hacia otro lado un momento? Porque yo también me siento liberal, pero me siento liberal dentro de un ámbito de equilibrio. Y me explico, es decir, está bien lo de ser liberal, pero hay que ser liberal cuando hay una socialdemocracia o un partido socialdemócrata fuerte al lado, para que ese equilibrio se produzca, porque al final la sociedad se mueve por equilibrios, y en ese sentido por eso yo me siento liberal. Es decir, porque hay que conseguir ese equilibrio de fuerzas entre las posiciones
liberales, abiertas, porque, ojo, excesivamente abiertas puede dar lugar a los abusos. Y claro, nada se consigue sin conquistas. No, hombre, y entonces por eso es importante que exista un partido socialdemócrata fuerte, que precisamente en España, por desgracia, se lo cargó el señor Rodríguez Zapatero. Por desgracia, porque hace mucha falta en España un partido socialista, partido socialdemócrata, importante y fuerte. Estoy convencido de que eso da mucha grandeza a la democracia y también al liberalismo, porque es un control. Sí, sí. No, yo quería apuntar, que no se me vaya, que las subvenciones, es decir, el dinero público en cuestiones de defensa, en cuestiones de orden público, en cuestiones de sanidad, mientras no lo pueda absorber la privada y mientras la privada no aumente las desigualdades sociales y en ayudas sociales en aquellos casos en los que realmente se necesite, no crear la cultura de, bueno, a mí me van a dar la vivienda social, me van a dar una pensión no contributiva, me van a dar no sé qué, no. Por supuesto, y en ese sentido, el estado de bienestar vivirá el contrapeso que decías muy bien entre esa tendencia a reforzar el Estado que tiene la socialdemocracia, el estado del bienestar, y esa tendencia que tiene a reforzar lo privado, el Estado, los partidos liberales. Y con eso aguantó Europa bastante bien desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Pero claro, esto llegó a los países suroccidentales como España, Italia, Portugal y demás, y dijimos, estos jauja, encima los alemanes están dándonos dinero y no sé qué más. ¿Y qué se ha hecho con fondos mineros? Pues cosas que no tienen que ver con la minería y a eso me refiero, a que control, el dinero público, control que sale del bolso de los que estamos trabajando. Sí, de todas maneras, yo creo, sin embargo, que los momentos de gran crisis como es el caso que estamos viviendo, es un momento también de grandes oportunidades para los políticos. Me permito confiar en que efectivamente tenemos un momento en España muy delicado desde el punto de vista económico, en Europa, muy delicado, pero que también nos encontramos con una falta de liderazgo absoluto en Europa. Es una oportunidad, aunque parezca un disparate, lo que voy a decir, no lo es, lo pienso, y ya lo pensé, ya lo dije en algún foro, es una oportunidad para Mariano Rajoy extraordinaria, porque el nivel de los otros políticos europeos, desde mi punto de vista, es un nivel bastante bajo, es un perfil bajo, tanto el de Angela Merkel como el de Sarkozy. Angela Merkel tiene unas posiciones excesivamente impuestas, donde quiere controlar el déficit a través de la reducción del gasto de una manera brutal, imponiendo unos criterios al resto de Europa, donde de alguna manera se va a producir una imposibilidad de que entremos de que se dinamice el gasto, y por lo tanto si no hay gasto y no hay consumo y no hay tal, pues se va a producir también parón y más crisis y más paro. Es decir, ojo con este tipo de políticas tan estrictas. Yo creo que va a perder el liderazgo Angela Merkel en Europa, a pesar de que es la canciller de la gran potencia. Y insisto, no quiero que lo contemple como un disparate, es un gran momento para que en España surjan grandes líderes. Es el gran momento de Mariano Rajoy, estoy convencido. Bueno, lo dice Arturo González de Mesa. Y lo que hay además es que Cameron a mí no me dice nada. No, pero si además me decía Durão Barroso, pero mira, los que hay ahora tal, efectivamente Sarkozy, Berlusconi, es que no tenía con quién competir. Es que Angela Merkel. Es que no tiene con quién competir. Pero Angela Merkel está obligada a hacer la política como alemana. Es que tú ponte en el papel de un alemán que ha visto cómo los demás hemos gastado el dinero que él nos dejaba. Entonces le dirán, oye, tú eres nuestra canciller y tienes que coger y meter estos en cintura, que están gastándome mi dinero. ¡Quiero mi dinero! Claro, es que... Sí, pero bueno, en cualquier caso... A nosotros no nos gusta mucho, para los alemanes... Tampoco. Claro, a los alemanes tampoco. El problema es que hay una falta de liderazgo. Es la gran oportunidad de que Mariano Rajoy pueda demostrar ser un gran hombre de Estado y ser un gran europeísta. Es el momento. Yo creo que es el momento. Gobierno para España, yo que con que fuese un buen presidente de gobierno para España ya me conformaba, porque salimos del peor presidente de la democracia con diferencia, O sea, yo lo dije al principio cuando ganó, y además que se veía venir, tampoco fue la crisis, Yo estoy convencido, hombre, aquella política de la época de las vacas gordas
y no es momento de recordarlo, pero así de pasada, las políticas de gestos, de esas cosas de las minorías, de la legalización de estas cosas que no estaban en el debate, del papeles para todos, del porcentaje de la cuota de que tenía que haber tantas mujeres como hombres en el gobierno, estos gestos que... En el gobierno y en las empresas. Sí, todas esas tonterías que no iban a ningún lado y que... Bueno, señores, que se acaba el año, es el momento... Hay dos épocas del año en la que lo hacemos así, cuando volvemos de vacaciones y cuando comienza el nuevo año. Nos ponemos propósitos, ¿no? Lo de ir al gimnasio, perder algún kilito de más, dejar de fumar, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Os habéis hecho ya propósitos para el nuevo año, Fernando? Yo que sé que es un hombre que... Muy rápidamente, pues lo tengo apuntado. Porque, pero que tienes una lista y todo. No, que son no, muchos. Nos mandaste los deberes por la mañana y apunté, porque si no te coges así un poco... Hombre, lo primero que el Sporting suba a primera, porque siendo bueno, eso ya... No depende de ti ni de mí, ¿no? Depende de ellos. Porque va a bajar. Entonces, para el año que viene, como va a bajar en junio, pues que... No, ahora en serio. Yo como funcionario digo, virgencita, que me quede como estoy, porque como esto siga así, yo voy a cobrar dentro de 5 años menos de lo que ganaba hace 10. O sea, 10 años atrás. Habiendo ascendido 2 niveles en la carrera profesional. Lo mío va a ser poco en comparación con lo que va a pasar con mucha gente. Va a haber mucho llanto, va a haber mucha pena. O sea que primero, virgencita, que me quede como estoy. Y si me apuras más, voy a decir una cosa que es... Una vez le pregunté a un músico por qué era importante el contrabajo. Y me dijo, mira, el bajo es como la madre, que cuando está nadie se da cuenta y cuando falta todo el mundo la echa de menos. Pues la salud. Yo quiero que mejore la salud. Porque con salud, más o menos, tiras para adelante. O sea, me parece una tontería lo que digo, pero con salud, pues puedes mejorar las cuotas de libertad, puedes tener ilusiones, puedes sustituir el pan con ¿cómo es eso? Con cebolla, ¿no? Contigo pan y cebolla. Sin salud... Así que mucha salud. Y esas cosas que dicen las mises y todo eso, pero que es verdad, la paz, ¿no? La paz. Eso de que quiere usted, la paz en el mundo. La paz en el mundo. Tú me pides para el año que viene, ¿qué quiero? Pues yo que ya voy teniendo años, pues la paz en el mundo. Claro, y eres un hombre sano, porque por lo que veo no quieres dejar vicios, fumar... Yo ya dejé de fumar, no me está haciendo un daño lo poquito que bebo... como le dije a un amigo el otro día, hay más de 4 personas en el mundo que me quieren, lo cual es un lujo, y como caliente 3 veces todos los días, ¿qué voy a pedir, no? Arturo. Bueno, yo no pido nada especial para mí con relación al próximo año. Yo pienso, aparte que en términos generales pensar en Asturias y pensar en Oviedo desde el punto de vista político, deseo como no lo mejor y deseo que los políticos que estamos con responsabilidades que nos han concedido los ovetenses, los asturianos, seamos capaces de ver primordialmente, pensar primordialmente en aquellos que nos representan que nosotros mismos. Y luego, desde el punto de vista personal, yo miro fundamentalmente para mis hijos, para mis 3 hijos. ¿Qué quiere que les diga? Ese es el egoísmo más desinteresado que existe. Ahí no podemos... No, son los que van a pagar mi pensión, además. Claro, y la mía. Espero que le vaya muy bien. Ojalá que sí, y que no marchen de Asturias ni nada parecido, ¿no? Que puedas seguir ahí. Bueno, de momento, el año que viene seguramente serán los 3. Esta es la triste realidad. Pero bueno, de momento ellas van en un Erasmus, porque terminan la carrera, o esa es la intención que tienen, y mi hijo pues se va a Madrid con la idea de desarrollar el arte dramático, que en ese sentido salió a su padre, que es algo que también me gusta mucho, y que yo lo hice desde el punto de vista amateur y él quiere profesionalizarse en ese ámbito, lo cual me parece muy bien. Y yo en la época mía, alguna vez que esto lo comenté delante de mi padre, le parecía un perfecto y absoluto disparate. Estamos hablando de otros tiempos, de los años 70, ¿no? Pero yo afortunadamente desarrollé esa actividad desde el punto de vista amateur con éxitos. Todo hay que decirlo, de vez en cuando hay que decirlo. Es una faceta que desconocía. Con éxito, sí. Y uno de los proyectos que tengo en este momento sería, en ese ámbito, es producir, a ver si consigo dinero, producir en Oviedo Los Cuernos de Don Friolera, que es una representación que ya en su día produje y que lo hice y lo representamos en algunos sitios por Asturias. Y participó. ¿Teatro del Norte era? No, nosotros estamos en la Fresneda, se llama Fraxinus, es una asociación. Digo, Los Cuernos de Friolera antiguos. Lo hizo el Teatro del Norte, claro, sí. Claro. Y yo lo hice, entre los que estuve en cartel conmigo fue Juan Luis Rodríguez Vigil,
Juan Rodríguez Vigil, que ese sí que es un ácrata. Es imposible pelear con él, pero hombre, es un gran amigo, un hombre muy simpático, muy cariñoso y un gran actor. Y bueno, voy a intentar, es una de las cosas que me propongo para este año, intentar volver a reproducir Los cuernos de Friolera y a ver si es posible representarla en Oviedo. Me encantaría poder volver a hacerla, y os invitaría a todos. Estaríamos encantados de ir. De momento habrá que conformarse con... Y actuar, como no, otra vez en esta obra, que fue una obra que me encantó representar. Cuando en su momento se me ocurrió la idea a los directores que tenía artísticos, ¡qué disparate! Pero tú quieres a Valle Inclán, yo quiero hacer Los cuernos de Friolera. Y me empeciné y lo hicimos. De momento tendrá que conformarse con el teatro que hay en los plenos, que a veces también hay bastante, ¿no? Bueno, yo formo... Es que la gente cree que confunde un poco el teatro con todo lo que es algunas cosas de la vida. Yo como abogado me dice mucha gente, bueno, tú es que como ya eres abogado, ahora eres político, como eres abogado, el hecho de sentarte ante los tribunales es un poco también una comedia. No, vamos a ver. El arte interpretativo no tiene absolutamente nada que ver con la política, ni tiene absolutamente nada que ver con la abogacía. No tiene nada que ver. Es como si quieren que tenga que ver la veterinaria con la interpretación. No tiene absolutamente nada que ver. Es otra cosa completamente distinta. Es una impostación diferente. Hay que conocer algunas técnicas. Sí es cierto que alguna de las técnicas de teatro pueden servirte, las técnicas de respiración, pueden servirte para la actividad de la vida diaria. Yo hice, por ejemplo, el haber hecho yoga, que hice yoga unos años, a veces no se me nota, lo reconozco. A veces no se me nota porque mi vehemencia me desborda toda previsión, pero bueno, hice yoga hace unos años y sí, los ejercicios de respiración, los ejercicios, incluso la expresión corporal, te facilita a la hora de hacer una interpretación y eso es lo que te facilita luego llevarlo a la actividad diaria, pues en el ámbito político o en el ámbito profesional de la abogacía, ¿verdad? Bueno, a ver si se rompe esa racha de actores más o menos buenos, pero pésimos políticos. Reagan, Schwarzenegger, anda que no hay ejemplos, ¿no? De actores que más vale que se hubieran quedado en el cine, ¿no? Bueno, en cualquier caso espero que no sea el caso mío. Por eso digo. Confío que se rompa esa racha. En la Unión Soviética, los secretarios generales del Partido Comunista se alternaban los calvos con los peludos. Y vas recorriendo absolutamente todos, desde Lenin, y dices Lenin calvo, Stalin peludo, Khrushchev calvo. Los papas gordos con los flacos. Y los papas gordos con los flacos. Sí, el papa gordo y papa flaco. Bueno, señores, que así acabamos. Gracias, Fernando, por este debate. Y siento lo de la multa, ¿eh? Bueno, hombre, nada, que todos sean así. Bueno, gracias, Arturo, también. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles simplemente que el día 2, aunque es día festivo, 2 de enero, aquí estaremos con un nuevo debate como corresponde a cada lunes en este caso. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.